Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Hola a todas, bienvenidas otro día más a otro episodio de La Revolución Madre. Aquí estamos Elena y yo, pues para hablar otro día de otro tema interesante. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy contentas de que vamos avanzando en el camino del embarazo, y vamos llegando al día del parto. Estamos en el día del parto. Hoy nace el bebé. Bueno, entre hoy y el siguiente capítulo nace el bebé. Así que vamos a hablaros de eso, de qué es el parto y qué ocurre el día del parto. Esto daría para muchos capítulos, pero hoy lo vamos a centrar sobre todo en qué ocurre a nivel fisiológico, o sea, qué es lo que ocurre en el cuerpo de la mujer y cómo son las etapas del parto. Eso es, ¿no? Las fases del parto, te adelantamos que quizá alguna no te suena mucho. Vamos a hablar de algunas cosas de las que no se hablan mucho y hoy queremos que sea un esquema, digamos, ¿no? Para que tengáis un esquema en la mente de las fases del parto y en el siguiente capítulo pues nos meteremos un poco más a, vale, cómo manejamos cada una, ¿no? Cómo se vive cada una, qué puedo hacer en cada una de ellas. Pero hoy vamos a entender fase por fase qué va pasando y cuándo estamos realmente de parto, porque el parto no empieza cuando tengo media contracción, no, ahí no estoy de parto todavía. Vamos a diferenciar entre preparto y parto, ¿vale? Vamos a aprender cuando nosotras mismas además podemos identificar que estamos de parto, ¿no? Que esto es algo muchas veces que ¿y cuándo voy al hospital? ¿Cómo lo sé? Bueno, no hacen falta aplicaciones, hace falta sentir el cuerpo y tener esta información. Entonces, bueno, vamos allá. Vamos a empezar a hablar de este preparto. Sí, eso, como decía María, distinguimos, ¿no? Todo lo que ocurre antes del parto y luego cuando empieza el parto. Y dentro del parto os hablaremos de las fases, ¿no? Del parto. Entonces, la primera parte es el preparto. ¿Y qué es el preparto? Pues todo lo que ocurre antes del parto. Como sabéis, el parto se puede dar entre la semana 37 a la semana 42. No pasa nada por parir en la semana 41, por parir fuera de la fecha probable de parto o por parir antes. Los bebés son los que deciden cuándo tienen que nacer, ¿vale? Entonces, puede ser que esos días previos al parto, a partir de la semana 37, puede ser que empieces a notar alguna cosa. Esto se llaman los pródromos de parto, que es una palabra muy rara, pero que viene a significar todo lo que es antes del parto. ¿Y qué son los pródromos de parto? Pues son sensaciones que tienen las mujeres estos días previos. No a todas las mujeres les pasa, pero os los contamos por si os pudiera ocurrir, ¿vale? ¿Y qué son estos pródromos de parto? Pues, por ejemplo, el sentirse muy cansada, el sentir mucha presión en el pubis, que esto ya hay muchas mujeres que en tercer trimestre les pasa, pero en los días previos como caminas un poquito y enseguida mucha presión. Puede ser que te notes la barriga un poco más baja, no, tampoco ocurre a todas, pero sí que hay mujeres que se notan realmente que tienen más hueco para respirar, ¿no? Dicen, ostras, tengo la barriga más baja, porque el bebé se ha terminado de encajar, ¿no? Esta sensación como de cansancio, mucho sueño, incluso sensación de que estás un poquito griposa, como así malestar, pues puede ser que quede poco para el parto, ¿vale? Hay algo muy típico que es el síndrome del nido, que los días previos al parto hay mujeres que se ponen de repente a limpiar cristales, a cocinar, que están como con muchísima energía preparando lo que queda para el bebé. Y esto de verdad que ocurre y que puede ser que si te pones así ya a término, puede ser que falte poco para el parto, que tu cuerpo ya se está preparando para lo que viene. Totalmente. Al final, bueno, cada parto es un mundo, ¿no? Pero sí que para mí cada preparto es un mundo, porque cada una lo va a vivir de una manera. Y hay mujeres que no sienten nada. Y también nos preocupamos por eso. ¿Cómo no? No, y es que no estoy notando ni media contracción. No pasa nada, está todo ok. Hay mujeres que inician el parto ese día, empiezan con contracciones y ya no se para. Y hay otras mujeres que no, que son a veces semanas incluso sintiendo ya contracciones que pican un poco, ¿vale? Que no son las contracciones de Braxton Hicks que quizás has ido notando durante el embarazo que se te pone la barriga dura pero no duelen, ¿no? Esto puede ocurrir
ya os decimos, de miles de millones de maneras. Entonces, característica principal del preparto, ¿no? Aparte de todo esto que te puede pasar, que os ha contado Elena, si hay contracciones, son contracciones irregulares. ¿Qué son las contracciones irregulares? Pues que son diferentes entre sí, que viene una más larga, una más corta, que viene una mucho más fuerte que la otra, que de repente se me paran un rato, incluso aunque esté ya con bastantes contracciones, ¿vale? Que durante el día tengo bastantes o incluso un rato tengo bastantes, si esto no coge ritmo y no se intensifican y no empiezan a ser todas iguales, no estoy de parto, estoy en el preparto, ¿vale? ¿Y cómo sé que son regulares sin una aplicación? Porque yo personalmente no recomiendo las aplicaciones, aunque podéis hacer lo que queráis. Pues porque todo lo que sea ponernos a pensar nos saca del parto. Si habéis escuchado los episodios anteriores, lo sabéis. Y tener una aplicación que me está diciendo cuánto tiempo ha durado cada una, cuánto me queda para la siguiente, me hace pensar, ¿no? Entonces, hay un ejercicio muy sencillo y es sentir el ritmo. Cuando yo escucho esto no es regular, pero cuando yo escucho esto, sí, ¿no? Es como la música, sientes el ritmo de la música, pues en el parto pasa igual. Cuando las contracciones empiezan a ser de parto, vas a sentir el ritmo, no necesitas una aplicación. Entonces, en el preparto, que es en lo que estamos ahora, se siente así, ¿no? ¿Y qué podemos hacer aquí? Aunque entraremos más en el siguiente episodio, la premisa es vida normal, no estás de parto, ¿vale? Vida normal, estar tranquila, no estás de parto. Siempre que el cuerpo te lo permita y que te encuentres bien, continúa haciendo tu vida, porque puede ser que falten unas horas o puede ser que falten días. Entonces, si con la primera contracción, con la primera media hora de contracciones, ya me meto en casa y ya pienso que estoy de parto, se me va a hacer largo, Eterno. difícil y cansado. Entonces ya hablaremos de los recursos para ese día, pero acuérdate, vida normal mientras el cuerpo te lo permita, ¿vale? ¿Puede ser que no tengas ni una contracción y que empieces el día del parto con una, otra? Sí, ¿vale? Cada parto es diferente, pero en muchos casos están estas contracciones irregulares que hablan de que el cuerpo se está poniendo en marcha y de que ya parece que se acerca el día, ¿vale? En estas contracciones irregulares muchas veces el cuerpo ya está haciendo trabajo. ¿Y qué trabajo empieza a hacer? Pues empieza a ablandar los tejidos, empieza a preparar al útero para el parto. Como sabéis, el útero tiene una parte más grande, más globulosa, y la parte final es como si fuera la parte final de un globo, ¿vale? Donde lo atamos, que es más pequeña, que tiene forma de canal y que es más estrecha. Esa parte del cuello del útero es la que se tiene que ablandar y abrir el día del parto. Todas estas contracciones irregulares van a hacer que ese cuello del útero se haga fino y blando, lo que llamamos el borramiento del cuello del útero. ¿Vale? Esto es un concepto que utilizamos a la hora de hacer una exploración, que vosotras no vais a saber si habéis borrado el cuello o no habéis borrado el cuello y que da igual, pero tú sí que vas a saber que tienes contracciones ya que son regulares, intensas, que no paran, hagas lo que hagas y que entonces parece que se empieza el parto. Ahí es cuando tengo que empezar a pensar que estoy de parto. Y seguramente, si llevas ya un rato con estas contracciones de estas características y llegues al hospital, seguramente estés de parto. Eso es, eso es. Pero sí que da bastante paz y tranquilidad, yo creo, el saber que aunque, porque a veces hay prepartos que se hacen un poco largos, ¿no? Que llevo noches con contracciones y no termina de arrancar. Esas contracciones seguro están haciendo su trabajo y están haciendo efecto. Y al final, bueno, no es ni mejor ni peor esto, pero cuando luego te pones de parto ya hay un proceso que ya ha hecho tu cuerpo, ¿no? Aún así, inciso, si llevas muchos días de preparto, a veces está bien que vayas a tu matrona que te valore, a Sí. ver cómo está colocado ese bebé, a ver cómo está tu abdomen, ¿vale? Porque quizá no está terminando de apoyar la cabeza. Pero bueno, el tema es este, que ahí, con estas contracciones que ya empiezan a picar, que no son de Braxton Hicks, que son irregulares y estamos en el preparto, ese cuello se va a ir modificando, ¿vale? Y para terminar con el preparto, puede que te ocurra en este mes probable de parto el tema de expulsar el tapón mucoso. Esto es Sí. un tema que llama mucho la atención. Madre mía, expulsar el tapón. Bueno, no es indicativo de parto inminente, es decir, puedo expulsar el tapón hoy y parir dentro de 15 días perfectamente. Tampoco es un motivo de consulta para salir corriendo al hospital, no aumenta el riesgo de infección.
Nada de esto, simplemente nos está hablando de que ese cuello se está modificando. El tapón es una sustancia gelatinosa que está dentro del cuello, ¿no? Y cuando ese cuello se va modificando, se va ablandando, se va abriendo un poquito, pues podemos expulsar parte del tapón, el tapón completo, da igual, se va a ir regenerando y no les ocurre a todas las mujeres, ¿vale? Si no expulsas el tapón o no lo has visto, porque igual lo has expulsado y no lo has visto, tranquila, que no estás defectuosa, está todo ok, ¿vale? Entonces, bueno, cerrando aquí, ¿no? Preparto, vida normal. Y el preparto es también lo que se llama, dentro de la dilatación, digamos, la fase latente del parto, ¿no? Que va pues desde los 0,1 hasta los 4 o 5 centímetros, más o menos. Hasta los 4 o 5 centímetros, si no tienes todavía tampoco contracciones regulares, no estás de parto. Esto es súper importante. Ahora ya pasamos a hablar de la fase activa del parto, ¿no? A partir de esos 5 centímetros y cuando tenemos las contracciones regulares. Pero antes no estás de parto. Esto es importante ser consciente de ello porque si no pasa lo que dice Elena, que se te hace súper largo. Eso es. También se llama fase latente, ¿no? Porque es la fase más lenta. Claro. Desde que borras el cuello hasta los 5 centímetros suele ser un poquito más lento. Y en la fase activa, que es la fase ya desde los 5 hasta la dilatación completa, que es aproximadamente 10 centímetros, suele ser un poquito más corta o menos larga que la primera, ¿vale? Cuando estamos ya en la fase activa hablamos que estamos de parto activo. Parto activo significa que hagas lo que hagas, las contracciones no paran. Son contracciones regulares, intensas, viene una detrás de otra, con ritmo y no paran. Te das una ducha, no paran, te pones de lado, no paras, te pones a 4 patas y no paran. Estás de parto. Estás de parto y eso ya no hay quien lo pare, ¿vale? Entonces, esta fase del parto va a ir hasta los 10 centímetros, que es cuando ya si hiciéramos un tacto vaginal, tocaríamos toda la cabecita del bebé, ¿vale? Esto es curioso, yo siempre lo cuento, ¿no? Y es que, ¿cómo sabemos de cuántos centímetros estáis? Pues la manera más objetiva, y eso que dentro de la objetividad es subjetiva porque depende de quién lo haga, es un tacto vaginal. Un tacto vaginal lo que hacemos es con nuestra mano, con nuestros dedos, normalmente el índice y el corazón, tocar canal del cuello del útero si todavía lo hay, tocar cuello del útero y tocar cabeza del bebé. Según lo que tocamos, sabemos en qué momento de la dilatación estás, ¿vale? Esto es una información que nos ayuda como profesionales a saber por dónde va, pero que no hace falta que la estemos haciendo cada hora, ¿vale? De hecho, los tactos vaginales en un parto que avanza bien, que en la que hay contracciones y la mujer se encuentra bien, no hace falta hacerlos cada hora, sino que se recomiendan cada 4 horas. Pero bueno, parto, fase activa hasta los 10. Y cuando llegamos a los 10 centímetros, aquí pasan cosas, ¿vale? Muchas mujeres se piensan que llegan a los 10 centímetros y que el bebé va a nacer, ¿verdad, María? Sí, y no. De hecho, hay una fase que es la que igual no habéis escuchado hablar de ella, no sé si del preparto, porque el preparto tampoco se habla mucho, ¿no? Pero hay una fase ahí entre los 8, 9, 10 centímetros, esa fase, que no, esto no son matemáticas, ¿vale? Es más o menos ahí. Tampoco se da igual en todas las mujeres y algunas mujeres no la sienten con tanta intensidad, pero bueno, hay una fase ahí que se llama transición. Y se llama transición porque es una transición entre la fase de dilatación, ¿no? Que se compone de estas dos que os hemos dicho, la fase latente y la fase activa, y el expulsivo, que es lo que viene después, ¿no? Una vez que estamos en dilatación completa, que lo puedes escuchar en el paritorio, está en completa o estás en completa, son 10 centímetros, ¿vale? Ya no hay cuello, el cuello ya se ha retirado completamente y ya solo está ahí la cabeza del bebé. Antes de que ese bebé vaya a bajar por el canal del parto, podemos vivir esta fase de transición que sobre todo se vive más intensamente y se nota más cuando no tienes epidural, ¿vale? Es una fase en la que se produce un pico de adrenalina. Entonces, ¿qué te pasa? Pues vienes de estar en tu mundo, ¿vale? Este mundo parto que se llama, entrando y saliendo de él, sobre todo si es el primero, ¿no? Pero bueno, estando un poco en esa pompa de endorfinas, hormonas del parto y de repente ese pico de adrenalina que sucede de forma fisiológica tanto para ti como para el bebé, para ti para que te prepares porque viene, viene el momento final, tanto para el bebé porque viene el nacimiento, lo que hace es sacarte de repente de ese estado que estabas un poco de trance. Entonces, claro, de repente puedes sentir las sensaciones mucho más fuertes, ¿vale? Y también puede acompañarse de náuseas,
vómitos, sentirte como mareada. En otras mujeres lo que ocurre es un poco lo contrario, y es que es como que se para el parto y de repente el cuerpo da un descanso. Cada una somos un mundo, ¿vale? ¿Qué es importante de esta fase? Pues bueno, que a veces nos sale un no puedo enorme por esta sensación fuerte. Importante de esta fase saber, hablaremos más de ella en el próximo, que si te pasa es que queda poco, queda muy Eso es. poquito, ¿no? Y entonces de ahí ya sí que llegamos a los 10 centímetros y llegamos al famoso expulsivo, ¿no? Al nacimiento del bebé. Pero como os ha dicho Elena, esto no es, ala, 10 centímetros ya van a nacer. Bueno, hay partos muy rápidos, pero sobre todo los primeros, pues no suele ser de un segundo a otro, ni suelen ser 2 empujones. Eso es. El expulsivo es la fase desde que estás dilatada completa hasta que el bebé nace, ¿vale? Y va a influir mucho si es tu primer bebé o si es segundos o posteriores y si tienes analgesia epidural o no. Porque si tienes analgesia epidural, el expulsivo, el momento en el que el bebé va bajando por el canal del parto y empiezas a tener sensación de empujo y empiezas a empujar, es más largo. De hecho, se habla de hasta 3 horas de expulsivo, ¿vale? Con una analgesia epidural. Sin analgesia epidural puede ser un poco más corto. En primeros partos lo que suele pasar es que primero se dilata y luego el bebé baja, y en partos sucesivos o posteriores suele ser dilatación y descenso del bebé más a la par, ¿vale? Entonces sí que suele ser esta fase un poquito más corta. ¿Qué Sí. vamos a hacer en esta fase de expulsivo? Pues escuchar a nuestro cuerpo y movimiento. Ya lo hablaremos también en la parte de todos estos recursos en el siguiente capítulo, ¿vale? Pero que sepamos esto, que sepamos que no es que ya estoy incompleta y el bebé va a nacer, sino que puede haber tiempos. Puede que te digan, bueno, pues en una hora venimos a ver cómo estás. Y tú, ¿una hora? Pero si ya estoy dilatada del todo. Bueno, pues porque también hay que dejar tiempo para que de manera pasiva, con las contracciones, el bebé vaya colocándose y vaya haciéndose camino a través de la pelvis, que es un camino que es estrecho, que es costoso y que le cuestan muchas contracciones. Eso es, ese bebé tiene que ir amoldando su cabecita y adaptándose al espacio que hay, ¿vale? Entonces, bueno, el tiempo, pues depende de muchísimos factores, ¿vale? Y es primordial que se respeten los tiempos y siempre que el bebé esté bien, que al final es quien marca si hay prisa o no hay prisa. Si el bebé está ok, no tenemos ninguna prisa, ¿vale? Entonces, bueno, terminamos con el expulsivo, ¿no? Ese bebé va a nacer. Es verdad que ahí al final del expulsivo hay algo muy característico, que es el aro de fuego, el anillo de fuego, ¿vale? Cuando el bebé, esto sobre todo se siente sin epidural, cuando el bebé está ya coronando, que llamamos coronar, es que ya le estamos viendo toda esta parte de atrás de la coronilla, ¿no? De la cabecita, pues bueno, ahí el periné está súper, súper, súper distendido y toda la entrada de la vagina y entonces puedes sentir una quemazón muy fuerte, como si te estiraras de las comisuras de los labios, ¿no? Es importante que sepas que eso es un momento, es el final, ya es la sensación más, la última, así de intensa, y ya enseguida vas a tener a tu bebé contigo. Ahí seguro tu matrona te va a ayudar, y lo hablaremos también en el siguiente capítulo. Pero bueno, dentro del expulsivo está esto, que no lo podíamos dejar pasar. Y Sí. una vez pasa esto, entonces van a hacer el bebé, ¿no? Saldrá primero la cabecita, y esto es importante, sale la cabecita. Y no hay ninguna prisa por tirar de ese bebé hacia ningún lado, por girar a ese bebé hacia ningún lado, siempre que el bebé esté bien. Y esto lo vemos, no hace falta hacer nada, se le ve al bebé, ¿no? Podemos esperar tranquilamente a la siguiente contracción, darle ese tiempo al bebé, porque él solito o ella solita va a girar sus hombros, que tienen que girar los hombros para poder salir, y con la fuerza de tu pujo, de la contracción y de esos piececitos que se impulsan ellos en el fondo del útero, el bebé va a nacer. Y ahí, pues lo suyo, si te apetece, es que tú cojas a tu bebé que es tuyo, ¿no? Y entonces te lo pongas piel con piel en tu pecho. Este momento es, pues, un regalo de la vida. No pasa nada si no está siendo un parto vaginal normal, es decir, está siendo un instrumental con un forceps, una ventosa, un kiwi, puedes vivirlo así también, ¿vale? Y te pueden acompañar de esta manera y puedes tú también coger al bebé y sentir que, bueno, pues que lo sacas tú, ¿no? Esto a mí me parece brutal para la que lo quiera hacer, que no todas las mujeres lo quieren hacer. Sí, esto es lo que se llama, bueno, cuando recibes a tu bebé y lo tienes contigo después del parto, el piel con piel, ¿vale? Que yo creo Eso que se merece, no sé si un capítulo, pero que lo hablemos largo y tendido, sí. porque no es una moda, no es algo que queramos nosotras, sino que es la naturaleza y nuestra naturaleza mamífera. Y el bebé te necesita y tú lo necesitas ese ratito después de nacer, ¿vale? Si va todo bien,
no te separarán de tu bebé hasta que te vayas a casa, pero piel con piel al menos se recomienda estar esas 2 primeras horas, ¿vale? Y Totalmente. luego todo el tiempo que quieras. Vayas a Y dar o no mientras lactancia, que es importante eso, eso. importante, importante. El contacto es siempre, des el pecho o no, es que el bebé Sí, te necesita y tú le necesitas igual. eso es. Y después, mientras tú estás con tu bebé piel con piel, falta la última fase del parto que a mucha gente se le olvida. ¿Por qué? Pues Total. porque estás ya otra cosa, ¿no? Ya ha nacido el bebé, ya estás mirándole, estáis ahí disfrutando de que ya está aquí y de repente sientes que tienes unas pequeñas ganas de empujar, notas un peso en la vagina. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues que falta por salir la placenta. No hablamos de que el parto ha terminado hasta que la placenta no sale. Y esta es la fase del alumbramiento o salida de la placenta. Realmente, dar a luz es esto. Cuando hablamos de dar a luz, estamos hablando de alumbrar la placenta. Al bebé lo parimos, ¿no? Que por si no lo sabíais. Entonces, la placenta, normalmente cuando ha sido un parto fisiológico, pues como lo que acaba de contar Elena, sentimos esta sensación de pujo de nuevo y la placenta suele salir por sí sola. Esto, infórmate, en cada hospital hay un protocolo. Es verdad que en la mayoría se pone oxitocina. Si ha sido fisiológico, no hay factores de riesgo, no haría falta, pero hay que individualizar en cada caso, ¿vale? Sí que si ha sido un parto intervenido, medicalizado, sí que se recomienda, ¿vale? Poner esa dosis pequeñita de oxitocina ahí en ese último momento para ayudar al útero que quizá pues está cansado porque ha estado sometido a unas contracciones que no está preparado, ¿vale? Entonces, nada, la salida de la placenta es algo que ya no es doloroso. Esa sensación de pujo, bueno, pues resultar un poco molesta, ¿no? Como alguna pequeña contracción, pero sale blandita, calentita y es como, te quedas súper a gusto, es como, vale, ya está. Y entonces, aquí importante que queríamos mencionar, aunque yo creo que sí que podremos dedicar un capítulo grande a esto, quizá piel con piel y tema cordón, ¿no? Te sonará, seguro, porque es un tema que está bastante en auge en los últimos años, es el tema del pinzamiento del cordón. Tampoco es una moda el querer dejar que el cordón, o sea, que pincemos el cordón cuando el cordón ha dejado de latir, sino que, bueno, esa sangre no es del cordón, la sangre es del bebé. Esto es muy Eso es. importante. Y entonces, bueno, sí que porque sepáis, ¿no? Sin meternos mucho en tecnicismos, hay varios tipos de pinzamiento: precoz, tardío y óptimo. El precoz es que según nace el bebé se corta el cordón. Esto solo estaría recomendado en un bebé en el que sabemos que necesita reanimación inmediata y hay que llevárselo ya, ¿vale? Después está el tardío, que sería un pinzamiento en el que hemos dejado al menos un minuto, ¿vale? Eso es. Que bueno, va, menos es nada. Y luego el Sí, óptimo. Sí, añade. nada, no, quería añadir que el pinzamiento tardío es el que se realiza en la mayoría de hospitales Sí, y que aunque haya trabajo en el momento del parto, aunque haya más partos en ese momento, un minuto se puede esperar, ¿vale? Es esperar entre 1 y 3 minutos. Entonces yo creo que es algo que es bastante factible y que se puede hacer incluso en las cesáreas, ¿vale? Que también se puede hacer un pinzamiento tardío de cordón. sí, Mientras no haya una urgencia de que el bebé haya que reanimar o a la madre, el pinzamiento debería total. ser siempre un pinzamiento tardío. Y luego Cada tenemos el vez. óptimo, que se le ibas a decir, María. Exacto. Cada vez se hace más el tardío en las cesáreas Mm, también. Esto es maravilloso porque cada minuto es oro ahí. Realmente, cuando más flujo de sangre pasa es en esos primeros minutos. Entonces, lo que podamos esperar, por favor. Pero estás en tu derecho de pedir un pinzamiento óptimo. Y se llama óptimo porque lo es. ¿Vale? El ujú. pinzamiento óptimo básicamente se trata de dejar el cordón tranquilo hasta que deje de latir. Y esto se ve claramente. El bebé cuando nace, ese cordón está lleno y va a estar entre blanco, pero también oscuro, ¿vale? Y gordito, y se ve incluso como late. Y cuando ha pasado ya toda la sangre, el cordón se queda blanco y mucho más finito. Es como que se colapsa por sí mismo, ¿vale? ¿Cuánto puede tardar esto? Pues depende. Hay bebés que en 10 minutos, hay bebés que media hora. ¿Hay prisa? Ninguna. No hay ninguna prisa. Entonces, la placenta se puede dejar en un empapador, ahí al ladito, e incluso dejaros con vuestro bebé si ya han terminado de ayudaros en el final del expulsivo y una vez que ese cordón ha dejado de latir, lo cortamos tranquilamente. No hay riesgo de infección, no hay riesgo de que le pase nada al bebé. Es que no hay ninguna prisa y es algo importante. Entonces, bueno, simplemente lo queríamos dejar aquí porque nos parecía, bueno, pues un temazo que hay que tratar, ¿no? Hablaremos de ello seguramente. Y Sí, entonces, bueno, creo que hemos tocado un poco todo. Ah, sí, una cosa que se me ha olvidado antes que quería añadir.
que sí que es importante, que seguro que alguno lo está pensando, si nos está escuchando alguna mujer que sea su segundo bebé o tercero, es verdad que la dilatación suele ser más rápida, no solo el expulsivo, sino que cuando es un primer parto, primero el cuello se borra, se ablanda, se centra, ¿vale? Porque el cuello está hacia atrás. Es verdad que a lo mejor se dilata 1 o 2 centímetros, pero primero hace todo este proceso, ¿vale? Y cuando es segundo o tercer bebé, cuando hemos tenido un parto antes, esto ocurre a la vez. Es decir, no es raro Sí. estar con 4 centímetros y un cuello que no se ha borrado, no se ha centrado todavía. Incluso que te queden 15 días para parir y tener ya 2 centímetros de dilatación. Importante eso que no se nos olvidará y por mi parte ya está. Sí, hemos hecho el repaso de las fases del parto. Sí, Preparto, fase latente del parto, fase activa, expulsivo, dentro de ese expulsivo luego el piel con tu bebé y el alumbramiento, salida de la placenta. Esto es lo que ocurre a nivel fisiológico en un parto normal. Desde luego hablaremos también en otro momento de cuando el parto no es fisiológico, ¿vale? Y hablaremos sí. también de diferentes tipos de parto. Pero esto es lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos. Y para terminar, como siempre, os queríamos dejar un extra, un pequeñito regalo que os va a contar María y que, Sí. bueno, sabéis que nos hace mucha ilusión siempre poder añadir algo más y que podáis tener un extra de información. Sí, esto es algo que yo comparto en las preparaciones al parto y que va bien. Y aunque hablaremos de herramientas de cómo manejar cada fase y demás en el siguiente episodio, pues bueno, porque podáis ir teniendo ya algo que trabajar, ¿no? Y bueno, pues a mí me gusta llamar a esto que os vamos a compartir facilitadores del parto. Y os lo vamos a dejar en las notas, ¿vale? Sorpresa. Uno es una relajación de útero y el otro hablamos del vínculo con el bebé. No hay nada que facilite más el parto que estar conectada con tu bebé, que estar haciendo trabajo en equipo con él y sentir que de verdad no estás sola pariendo. El parto no es algo que tú haces sola, tú estás pariendo y tu bebé está naciendo y cuando lo ves así cambias el chip. Eh, todo se modifica porque ya no vas sola al parto y ya no es algo que quieres quitarte de encima y ya está, sino que quieres facilitárselo también a esta personita, ¿no? Que van a hacer. Entonces, bueno, os lo dejamos por ahí. Esperamos que lo disfrutéis y sobre todo que os sirva. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo, hasta el siguiente. Chao. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.